Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra serie de seminarios financieros. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí. El día de hoy estamos unidos el programa Biz Launch de parte de Arlington Economic Development con Latino Economic Development Center, ambas organizaciones buscando apoyar a todos los emprendedores que ya sea que estén iniciando o expandiendo su negocio. Queremos darles la bienvenida y felicitarlos por estar acá. Sabemos que, como decía alguien al inicio, es un día súper ocupado para todos, lo entendemos, pero también parte de su inversión en el negocio es tener esta información porque información es poder. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Lourdes Morales y estoy con mi colega Jakin Valenzuela de Arlington Economic Development, Valeria y César con Latino Economic Development Center, que ya se presentarán. Y sé que hay varias personas que nos conocen, pero varias personas que no. Así que para las personas que no nos conocen, el programa BizLaunch es parte del Departamento de Desarrollo Económico del Condado de Arlington y nuestra función es apoyar a personas que están abriendo o expandiendo su negocio dentro del Condado de Arlington. Ofrecemos asesoría uno a uno, seminarios como este, eventos de networking, asesoría estratégica, directorios de negocios, apoyo en redes sociales, etcétera. Cualquier cosa que ustedes puedan necesitar para iniciar ese negocio o para expandirlo, por favor, no duden en contactarnos. Ustedes tienen la información de Jakin Valenzuela, quien nos ha estado recordando qué es lo que teníamos que traer para hoy, que hoy tenemos que estar, así que por favor siéntanse libres de contactarnos y de igual forma les vamos a enviar la información de contacto. Y con eso quiero agradecerles a Valeria y a César de Latino Economic Development Center por su apoyo continuo para poder elaborar este tipo de seminarios y informar a clientes sobre el tema financiero el día de hoy. Así que gracias Valeria y César por su apoyo y sobre todo por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Lourdes. Buenas tardes a todos, me alegra saludarlos, a muchos ya los conozco, he trabajado con ustedes, pero de todas maneras me gusta recordar, digamos, nuestra misión en Latino Economic Development Center. Primero, gracias por la oportunidad de colaborar con Arlington Economic Development, que siempre es un placer. Bueno, en Latino Economic Development Center, nuestra misión es apoyar en el desarrollo económico y social de las comunidades y los individuos para entregarles todas las herramientas y recursos que les puedan ayudar a lograr independencia financiera. Entonces, nosotros ayudamos en asesoría de negocios, entrenamientos de negocios, préstamos a bajas tasas de interés. Ustedes ya tienen mi información. Si quieren saber algo más específico, me pueden enviar un correo y con gusto puedo, digamos que, darles un poco de información más detallada. Mi compañero César, que también es el coach de negocios para DC y Virginia. Es una persona muy experimentada, sobre todo en la parte de finanzas. Estoy segura que hoy les va a traer información de mucho valor. Hoy nuestro taller número 1 de la serie de 3 talleres es enfocado en aprender y entender cuáles son los elementos que tenemos o debemos tener en cuenta para empezar un restaurante, ¿cierto? Para abrir un restaurante. ¿Qué son los costos de un negocio y cuál es la inversión inicial? ¿Cuál es ese primer capital que nosotros debemos? ¿Cuáles son como las categorías de ese primer capital que nosotros debemos invertir para abrir un negocio? Uno digamos que de las herramientas más importantes que tenemos hoy es un cuaderno de trabajo o un workbook que ustedes lo tuvieron gracias a Jakin, que lo envió para ser impreso. Ustedes van a tener ese cuaderno que tiene las instrucciones. César va a trabajar en un caso real, o sea, todos los valores que nosotros pusimos en este contenido son reales, son un caso real, digamos, del área de Virginia, para que ustedes pudieran ver más o menos cuánto es el costo de abrir una pizzería. Entonces, la idea es que ustedes puedan entender, que puedan ir completando el workbook y si tienen alguna duda o inquietud, nosotros vamos primero a enviar la grabación, segundo vamos a
pueden tener asesorías conmigo de forma gratuita o con César para, digamos que, ayudarles en su caso específico. ¿Ok? Bueno, me gustaría presentar a César, que él pueda contar un poquito de él, de su experiencia y pueda dar inicio al taller. Gracias, Valeria. Bueno, por algún motivo extraño, debo decir, es que mi cámara no funcionó. Estábamos antes de la presentación funcionando, estábamos viéndonos y de pronto dejó de funcionar. Pero bueno, por ahora van a tener que hacer de cuenta que soy el Espíritu Santo. Me sienten, pero no me pueden ver. ¿Ok? Entonces, muy entusiasmado de poder dar este taller. Este es un tema que, aparte de ser mi área de expertise, la parte de las finanzas, también ha sido parte de mi experiencia profesional en el pasado, ya que yo he sido dueño de 3 restaurantes en el pasado, no acá en Estados Unidos, pero en Bolivia, de donde vengo. Entonces, es un tema que me apasiona, me gusta, y lo más importante ahora como coach de la Latino Economic Development Center es mi interés de poder compartir mis conocimientos en las sesiones de coaching que hacemos para las personas que tienen este sueño. Yo siempre digo que me encanta lo que hago, me gusta mucho lo que hago, me gusta ser coach de pequeños negocios porque estamos tratando, siempre digo, me gusta tratar con sueños en vez de pesadillas. Y cuando vienen las personas a querer recibir una sesión de coaching para abrir un negocio, pues a mí me entusiasma mucho de ver a las personas que, a pesar de las circunstancias, a pesar de problemas, quieren seguir emprendiendo en su vida. Entonces, de más está decirle que hacer este taller me entusiasma y bueno, vamos a comenzar. Como decía Valeria, hemos realizado este taller en base a un ejemplo real. Es decir, que todas las cifras que ustedes vean acá es específicamente real para lo que fuera, le hemos llamado, vamos a construir juntos con ustedes la pizzería La Dolce Vita. ¿Ok? Es una pizzería que va a sentar a 40 personas, ¿cierto? Ubicada puede ser en la zona de DC o de Virginia. Ustedes tienen que hacer las adaptaciones acerca del tamaño para que puedan compararlo con el negocio que ustedes quieren hacer. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a empezar con un tema que es a veces tedioso, pero importante, es el ponernos de acuerdo con algunas definiciones. Estas definiciones nos van a servir porque vamos a estar utilizándolas constantemente y para que no haya confusión, aquí se las puse, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de costo, ¿ok? Costo quiere decir cuánto me cuesta hacer mi producto. Es decir, cuánta materia prima, cuánto de empleados, cuánto de mano de obra, cuánto de utilities, todo. Ese es el costo de hacer mi producto, ¿ok? El precio se refiere al precio al cual vendo mi producto. ¿Okay? A lo mejor esta aclaración es muy básica, pero para que la tengamos claras. Entonces tenemos costo, precio y gastos. Gastos son aquellos gastos relacionados con mi negocio, como decir gasto de alquiler, gasto de publicidad, gasto de electricidad, etcétera. ¿Ok? La siguiente definición sería utilidad bruta. ¿Ok? Se llama utilidad bruta porque es la primera parte del estado de resultados. ¿Ok? Quiere decir, mi precio menos mi costo. Es decir, esa es la utilidad bruta. Costo de hacer el producto. Quiere decir materia prima y mano de obra. Y la utilidad neta es partiendo de la utilidad bruta menos los gastos de operación. ¿Ok? Entonces, esas son unas definiciones muy básicas de lo que es un estado de resultados.
si tuviesen alguna pregunta, por favor, la van poniendo en el chat para que mis compañeros vayan haciéndome notar. Ok, la siguiente definición es acerca del concepto de balance. Ustedes han escuchado seguramente en algún momento un balance, un balance sheet o una hoja de balance. La hoja de balance es ni más ni menos que una fotografía financiera de una empresa en un determinado momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el balance a la fecha 30 de marzo? Quiere decir que sacamos una foto de la empresa financieramente y decimos qué es lo que esa empresa tiene, ¿ok? A diferencia, el estado de resultados es un video, vamos a decir. ¿Por qué? Porque comprende un periodo. Decimos estado de resultados con periodo que comprende 1 de enero al 30 de marzo o al 30 de abril o al 31 de diciembre. Entonces ya sabemos que estado de resultados es un video, el balance es una fotografía en un momento específico. Entonces, en las definiciones básicas algo pasó. En las definiciones básicas del balance tenemos 3 aspectos. Han escuchado acerca de la palabra activos, o lo que se llaman assets en inglés, pasivos, o lo que son liabilities, y capital, que es lo mismo, capital también en inglés. Pero, ¿qué son estas palabras? ¿Ok? Activo se refiere a todo lo que poseo. Por ejemplo, el día de mañana yo me compro una casa. Me compro una casa que cuesta 100. ¿Ok? Perfecto, ya la tengo la casa, la poseo. Ahora, dependiendo cómo la compré la casa, si la compré la casa con mi dinero que tenía ahorrado, entonces mi activo es la casa que vale 100, mi pasivo es 0 porque no tuve que prestarme nada y mi capital entonces es el mismo valor de la casa. Entonces, porque la fórmula es activos es igual a pasivo más capital. Ahora, ¿qué pasa si como todos nosotros compramos una casa, las compramos a crédito? Me compro la casa en 100, doy 50%, pero 50% me presto. Entonces, ¿qué va a aparecer en mi balance? Va a aparecer los 100 del valor de la casa, los pasivos de 50, pasivos es decir, la deuda de 50 y 50% de la plata que yo puse. ¿Ok? Entonces, este concepto de balance es como se hacen todas las transacciones financieras de una empresa. Es la manera contable de registrar cualquier transacción financiera para que se pueda entender a qué parte del balance, a qué parte del estado de resultados va. Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? Bien, continuamos. Vamos bajando, Jakin, por favor. Ok, ahora vamos a ver algunos otros conceptos que son lo que se llaman ingresos, un poquito más, ingresos operacionales. ¿Qué dicen los ingresos operacionales? Son los ingresos que el negocio genera por la comercialización de sus productos o servicios en un determinado periodo. Es decir, todas las ventas de mis productos y servicios se llaman ingresos operacionales. Costos fijos y variables son aquellos costos asociados a la producción del bien o servicio, como costo de insumos, materias primas, costo de mano de obra, para la transformación de bienes en productos terminados o intermediados, alquiler o bodegas locales comerciales, entre otros. En otras palabras, costos fijos y variables, todo lo que se refiere, todo lo que te cuesta, lo que dijimos antes, fijos y variables. Utilidad bruta, como habíamos mencionado anteriormente, es la utilidad, es el resultado de restar los ingresos operacionales de los costos fijos y variables. ¿Ok? Los gastos administrativos se refieren a los gastos que se incurren para mantener la operación del negocio
pero que no están directamente relacionados con la producción. Entonces, ¿cuáles son los gastos que entrarían? El gasto, digo, el salario del gerente, el salario de la persona que hace el reparto, la publicidad que hacemos, el alquiler que pagamos donde estamos, gastos de transporte, gastos de refrigerio, todos son gastos administrativos. Luego nos viene lo que se llama utilidad operacional, es decir, hasta ahí es el resultado de nuestra operación. Tenemos ingreso menos costos, utilidad bruta menos gastos administrativos, tenemos utilidad operacional. ¿Por qué esa es la diferencia de operacional? Porque ahí no entran los gastos financieros. Los gastos financieros es un acápite aparte que se lo debe llevar a fin de poder controlarlos más de cerca. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué, cuéntanos Valeria, por qué es importante tener los gastos financieros separados de los demás gastos? Bueno, yo pienso que los gastos financieros, o sea, si tú te refieres a todo lo que tiene que ver con la parte de los préstamos y demás, es para controlar el nivel de deuda de la empresa, para que tengas en cuenta cuál es el nivel de deuda que tiene la empresa y cuál es digamos, los gastos operativos, porque es totalmente diferente. Así puedes tener mayor control y puedes tomar mejores decisiones financieras. Correcto, exactamente, Valeria. Los gastos financieros son tan importantes que no los podemos mezclar porque los tenemos que controlar de cerca para ver cuánto estamos pagando de intereses a los bancos o a la gente que nos presta la plata, porque resulta que muchas veces terminamos haciendo un negocio solamente para pagar intereses, ¿ok? Luego vienen los impuestos, que también es un gasto que tenemos que tenerlo separado porque es un gasto muy importante. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos especialmente, todo lo que se refiere a contabilidad se refiere a cómo pagar legalmente la menor cantidad de impuestos. ¿Ok? Y tengo que hacer énfasis en la palabra legalmente. Recuerden que Uncle Sam, ¿ok? O el Estado o el IRS va a tratar de quitarnos a los empresarios la mayor cantidad de plata posible porque de eso vive el país, ¿cierto? Entonces, pero nosotros tenemos que ver la mejor manera de cómo vamos a hacer para que esos gastos de impuestos sean mínimos, pero que sean legales. Es decir, vuelvo y repito, en ningún momento estoy insinuando que vamos a hacer alguna trampilla para poder no pagar impuestos. Eso no, simplemente es reducirlo legalmente. Y por último, la utilidad y pérdida del ejercicio. Es decir, ¿cuánto me queda al final del ejercicio? Es decir, del ejercicio del periodo. Si veo el periodo del mes de enero, del mes de marzo o el año entero. ¿Ok? Es muy importante tener estos conceptos claros. Muchas veces he tenido muchos clientes que la primera pregunta que les hago, dime, ¿estás ganando plata? Y desafortunadamente muchos de ellos no me saben contestar. Me dicen, sí, pero estoy vendiendo. No te pregunté si estás vendiendo. Te pregunté si estás ganando plata, si tienes utilidades. Vender no es ganar. Vender, tú puedes vender mucho y puedes terminar sin ganar nada dependiendo de tu costo de producción y dependiendo de los gastos relacionados con eso. Entonces, tenemos que tener como dueños de restaurantes la visión clara de que nosotros tenemos que tener utilidades, es decir, la diferencia entre lo que vendo, entre lo que me cuesta producir la comida que produzco, menos los gastos en que incurro. Al final de cuentas, para hacerlo en una manera coloquial, ¿cuánto me meto al bolsillo? Al final de cuentas, todos estamos en un negocio para meternos plata al bolsillo. Si ese no es nuestro objetivo,
estamos en la actividad equivocada. Vayamos más arriba, por favor, Jekin. Ok. He aquí un concepto muy importante que quiero hacer mucho énfasis. La palabra rentabilidad y la palabra flujo de efectivo. ¿Ok? Resulta que la rentabilidad es la diferencia entre lo que yo venda y lo que me cueste producir. ¿Ok? Es decir, vendo en 10 y compro en 5. Ahora, eso sería muy bueno porque tengo una muy buena rentabilidad. Estoy ganando supuestamente 50% desde el punto de vista del costo y 33% desde el punto de vista de la venta. Pero resulta que hay negocios, ¿ok? Como vamos a ver, es que tú puedes vender bastante bien. Tú puedes vender bastante bien. Puedes tener una gran rentabilidad, pero resulta que no tienes efectivo. ¿Y cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando yo vendo mis productos y los vendo a crédito. Claro, en papel está muy claro, lo compro en 5, lo vendo en 10, estoy ganando 5. Pero ¿dónde están esos 5? Esos 5 están en el bolsillo de la gente que me los debe. Y por lo tanto, soy rentable, pero no tengo flujo. Quiero decirles que la gran cantidad de negocios que fracasan, en su gran mayoría, fracasan por falta de flujo de efectivo, no por falta de rentabilidad. Yo puedo ganar plata, pero si no tengo flujo de efectivo, entonces no puedo operar el negocio, ¿no? Entonces, cuidar, por eso dicen aquí en Estados Unidos, cash is king, ¿ok? Controlar el flujo de efectivo es el aspecto más importante. ¿Y cómo lo voy a controlar? Haciendo lo más que puedo hacer, que comprar a plazo y vender al contado. Esa sería la fórmula perfecta, ¿cierto? En el caso de un restaurante, bueno, vendemos al contado porque nadie fía en un restaurante, pero sí tenemos que tener en cuenta que muchas veces utilizamos, por ejemplo, tarjetas de crédito que no nos pagan inmediatamente, sino que nos pagan después, creo que después de 20 días, de acuerdo a la tarjeta de crédito. Entonces, y si compramos mucho inventario, ¿ok? Si compramos mucho inventario, tenemos materia prima, pero no tenemos efectivo. ¿Y con qué vamos a pagar el alquiler? ¿Y con qué vamos a pagar a los empleados? ¿Y con qué vamos a pagar los impuestos? Entonces, ahí es donde los negocios empiezan a meterse en problemas. Seguimos, por favor, la siguiente parte. Entonces, dicho esto, podemos echar un vistazo a lo que podría ser un estado de resultados de cualquier tipo de negocio. En otras palabras, así se va, esta es la estructura de un estado de resultados, en el cual tenemos ventas arriba de $2,000, el costo de la mercadería vendida, es decir, material directo, son $1,000, entonces se puede decir que tengo un margen bruto de $1,000, lo que significa un margen de 50%. ¿Ok? Abajo de ese margen bruto tengo gastos operativos, es decir, mano de obra, alquiler, utilities, etcétera, son $300 o el 15%. Gastos administrativos, 275, gastos financieros, intereses, 95, etcétera. Total de mis gastos son $715. Tenía $1,000 de margen bruto, pago 1,715 de gastos y entonces tengo un margen neto de $285, que significa un 14.25% de lo que vendí. ¿Ok? Entonces, quiere decir que este negocio me deja un margen neto de 14%. 14%. Sigamos. Ok, aquí hay algo que lo puse solamente para que ustedes se den cuenta de
la importancia de saber a qué nos referimos. Cuando decimos nosotros tengo 30% de margen, ¿es según el costo o según el precio? ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo algo que me cuesta 6, ¿ok? En la primera columna dice, cuando dice según el costo, si compro algo que me cuesta 6 y lo vendo en 9, tengo una utilidad de 3, ¿cierto? Y 3 dividido entre 9 me da 33.33%. Es decir, mi margen de utilidad es 33.33%. Ese mismo aspecto, si nosotros lo llevamos según el precio, si lo comparamos con el precio, mi precio es 6, lo vendo en 18, gano 12, ¿cierto? Pero el 12 lo divido entre mi costo y me da 67%. Según el precio, perdón, entre 18 y me da 67%. Entonces, resulta que es lo mismo, como dice abajo, por ejemplo, es la misma cantidad de plata, pero es diferente porcentaje. Solamente esto se los digo para que tengan claridad entre la diferencia entre margen de contribución, ¿cierto? El margen de contribución y el margen con relación al precio. ¿Bajamos? Ok. Esta es la primera parte de las definiciones. Ahora, quisiera saber algún comentario de ustedes en este momento. ¿Qué parte no les quedó clara o algún comentario en general? Janine, si quiere, puede... Buenas tardes. Sí, ¿me puede explicar otra vez lo que dijo del margen de precio y el margen de contribución? No le entendí. ¿Esta última parte? Sí, por favor. Ok, mira. Si tú agarras, vamos a ver la primera parte. Dice, si tú dices, el costo de mi mercadería es 6, ¿ok? Y lo vendo en 9, ¿ok? Ahí lo vendo en 9. Entonces tengo mi utilidad de 3. Si tú quieres, puedes cambiar esa, Jakin, si me ayudas, por favor. Cambia el 9 y ponlo en 12. El 9, conviértelo en 12, ¿ok? Y si pones la pantalla de nuevo, Jakin, por favor. Yo la veo. Yo no la veo. Todos la ven, tú no. Yo no. Pero bueno, qué bueno que ustedes sí la ven, pero yo no. Perdón por la interrupción. No, tranqui. Fíjate que ahí le cambió el precio de venta a 12, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mi costo es 6, mi precio es 12, mi utilidad es 6, ¿cierto? Y el margen de este, fíjate, en 33%, por favor. Posiblemente es un valor fijo y no es un valor, no, desgraciadamente no lo puedo, claro, es un valor fijo, no es un valor, no es una razón ahí. Si tú quieres, no vamos a confundir. O puedes dividir la celda 6 dividido. Ya. Entonces, dice que es supuestamente el 50%. ¿Ok? Entonces, ahora ponte al lado según el precio, donde dice según el precio, Jakin, por favor, tú me ayudas. Y tú lo pones, y tú pones donde dice 67, haces la fórmula. Ya está. ¿Ya está la fórmula ahí? Ok. Ahora tú pones 6. Fíjense que la misma, pon el precio de venta a 12 igual. ¿Ok? Pero no ha registrado es que es el costo dividido entre el precio, 6 dividido entre 12. Yeah, y 6 dividido dividido. Ya. Y en el otro es 6 dividido entre 6. Ok. Ahí tienes tú el ejemplo, la persona que me preguntó. Según el costo, estoy haciendo 100% de utilidad. Según el costo, porque claro, gano 6 y lo divido entre 6 que me costó y me da 100%.
Pero esa misma cantidad de 6, yo la divido entre el precio de venta, entonces significa el 50%, no el 100%. ¿Ok? Pero es la misma cantidad, la misma plata, simplemente es si lo comparas lo que ganas en relación a tu costo o si lo comparas en relación a tu precio de venta. ¿Ok? ¿Quedó más claro? Sí, adelante, Valeria. No, solamente Gracias. te quería decir, ¿en cuál uno se tiene que fijar? Se tiene que fijar en que la rentabilidad esté con respecto al costo o al precio. Buena pregunta, Valeria. La verdad es que lo más importante para nosotros es siempre en relación con el costo de la mercadería. ¿Ok? ¿Por qué? Porque decimos, solamente utilizamos según el precio cuando hacemos alusión a decirme cuánto es tu margen de contribución. ¿Ok? Decimos 50%. Y lo que sí sabemos siempre es el valor de la venta. El costo muchas veces no lo sabemos exactamente, pero sí sabemos cuánto es la venta. Entonces es una cuestión referencial solamente. El que más nos interesa es el según el costo. Según el En la costo. misma cantidad, simplemente según el costo. ¿Ok? Ok. Entonces eso Ok. es súper importante que lo tengan claro, ¿cierto? Que, o sea, ¿cuánto les cuesta hacer un producto o producir un servicio? Porque es totalmente diferente. Cuando es un producto que es tangible, requiere material de trabajo, requiere otro tipo de ingredientes, ¿cierto? Este tipo de cosas. Cuando es un servicio que es intangible, ya requiere horas de trabajo, horas, cierto, capital que es totalmente intangible y es muy importante que lo tengan siempre en cuenta para que ustedes puedan poner el precio correcto y desde ahí empiecen los números bien, porque muchas veces empezamos a fallar desde que le ponemos el precio a los productos. ¿Cierto? Hay diferentes maneras y estrategias de poner precios y eso es lo que hacemos en asistencia técnica. Les ayudamos a tomar decisiones en cómo ponerle el precio a su producto. ¿Ok? ¿Quién Correcto. sigue? Sí, Lucía tenía levantada su mano. Sí, estoy aquí. Tengo una pregunta. Muchas gracias. La primera vez que estoy entrando, tuve problemas para entrar, pero estoy muy agradecida por la oportunidad. Yo tengo un negocio, lo comencé el año pasado, es sobre productos tangibles. Yo vendo online ¿Ok? y ¿Qué lo que vendes? nunca he podido, yo personalizo poleras, camisas, regalos y los vendo por internet. Lo que nunca he podido sacar es lo que ahora están explicando. Por ejemplo, si yo compro el producto, digamos, el producto sin personalizar, que es $5. Personalizo el material que utilizo $1. Además de que lo tengo que empaquetar, porque los productos de personalización generalmente siempre van embalados, nunca van sueltos porque son como para regalos. Utilizo otro dinero. Y también invierto tiempo. Entonces, no he sentido que he tenido rentabilidad en este primer año. Ok. Mira, no te sientas mal porque es el sentimiento que tienen todos los negocios cuando recién empiezan un negocio, que no saben. Precisamente para eso es que estamos haciendo este taller. Mira, según lo que tú dices, tú compras una camiseta en $5, ¿cierto? Te cuesta $1 personalizarla, ¿cierto? Y vamos a suponer que te cuesta 50 centavos el empaque, ¿correcto? Entonces, tu costo de producir un producto personalizado serían $6.50. ¿Ok? Vamos a decir, sí, $6.50. Ahora, tú, aparte de eso, tienes que pagar, o sea, hay dos maneras de que tú puedes hacerlo. O tú te pagas un salario como si fueras un empleado, ¿cierto? O simplemente consideras toda tu utilidad como tu salario. ¿Me entiendes? Vamos a decir, tu nombre es, perdón. Lucía Lucía. Yanke. Lucía. Vamos a decir, Lucía, que tu 6.50 es el valor de tu producto, el costo de tu mercadería vendida, ¿ok? Vamos a suponer, ¿ok? Que tú le vas a cargar
un valor por el trabajo que tú haces, ¿ok? Vamos a suponer que tú vendes 10,000 unidades, 10,000 unidades al mes, ¿ok? Vamos a decir 10,000 unidades al mes. Entonces, si tú dices que si tú le pones que tú vas a ponerle un valor de tu mano de obra de 50 centavos por cada unidad que tú vendes, entonces tendrías un salario de $5,000, ¿ok? Entonces lo que hacemos es aumentar 50 centavos al valor y tú tienes que tu costo total es 7, ¿ok? Tu costo total es 7, porque le estamos poniendo 50 centavos de tu mano de obra. De tus 7, tú tienes que calcular, ¿lo vas a vender en cuánto? ¿En cuánto venderías esa polera? $18. $18. Pues tú tienes aquí claramente una utilidad de $11 por cada camiseta que tú vendes. $11 dividido, si tú lo divides 11 entre lo que te cuesta, tienes tu margen de contribución. ¿Ok? 11 dividido entre 7, ¿alguien me ayuda por ahí? Uno punto cincuenta y siete. 1.57. ¿Cuánto? 1.57. 1.57. Quiere decir que estás ganando 157%, ¿ok? Lo cual es muy bueno. ¿No quieres un socio para tu negocio, Lucía? Me Tienes un margen. encantaría porque, pero ahí no están poniendo, por ejemplo, las plataformas en las que uno vende, te cobran Sí. una comisión por venta. Perfecto. Y digamos, por ejemplo, tengo que ir a una feria, en la feria te Sí. cobran un monto por montar Correcto. entonces no es como que se ve el dinero. Ahora, por ejemplo, para hacer la personalización utilizas luz, utilizas ciertas utilidades que tienes que pagar. Correcto. Necesitas ciertas máquinas que tienes que tener para hacer ciertas técnicas. Correcto. No, a todo eso yo solamente lo hicimos un ejemplo muy sencillo acá, pero efectivamente tú tienes que agregar todos esos gastos, ¿cierto? Para poder sacar un margen neto, ¿no? Pero de todas maneras, este es un típico negocio que puede tener posiblemente alta rentabilidad. Ahora lo que hay que cuidar es de que no te quedes sin efectivo. Avanzamos. Por favor, vete, Jay King, a la parte que dice... Perdón, pero había una tercera pregunta y era ¿qué margen de ganancia es aceptable en un negocio? Dependiendo del negocio. Totalmente dependiendo del negocio, ¿no? Miren, yo les voy a decir, un negocio de restaurante que gane neto de 15 a 20%, siéntanse satisfechos. Ahora, también depende del negocio, o sea, la industria del restaurante es más o menos esos márgenes. Neto, ¿no? Neto después de todo, 15% para llevarse al bolsillo. Hay otras industrias, ¿cierto? Que los márgenes son mucho más pequeños, pero que el volumen es muy grande. ¿Ok? Un margen puede ser del 5%, pero si tienes un margen grandísimo, pues así es como se compensa. Todo depende de la industria, esa es la respuesta. Este es para chocolates y barras energéticas. Bueno, en realidad tienes un negocio de chocolates y barras energéticas que no tiene muchos puntos de comparación, ¿ok? Quiere decir de que en realidad el precio que tú le pongas, la gente no mide mucho. Cuando está comprando una barra de chocolate, digamos, estamos más entusiasmados con lo que vamos a comer que con lo que vamos a pagar. Pero si fuera un producto cotidiano, como decir huevos, todos podríamos decir actualmente el precio de los huevos, ¿cierto? Porque es algo que lo tenemos que comprar todos los días y es algo muy sensible al precio. En cambio, una barra de chocolate no, porque en realidad tiene lo que se llama una demanda totalmente inelástica. Es decir, que no importa el precio que tú le pongas, la gente lo va a seguir comprando. ¿Mm?
Bueno, hasta un punto, hasta un punto que sea comparativo con el mercado, ¿verdad? Porque lo que pasa es que ese tipo de productos son muy controversiales porque el consumidor está ya, digamos que mucho más adaptado a esos nuevos hábitos, ya se convierten de la canasta familiar, porque son consumidores que saben mucho de ese producto, lo consumen a diario, entonces ya se vuelve algo que lo deben incluir en su presupuesto mensual y empiezan a hacer comparaciones. Pero sí tienes toda la razón en cuanto a que puede ser un producto que se compre más por impulso, pero pues tampoco podemos vender una barra a $20 porque no podemos lograr que las personas no hagan la repetición de la compra o que ni siquiera se permitan probar ese producto solamente por el precio. Una cosa que quiero aclarar antes de que sigamos con el siguiente tema es la parte de la utilidad neta y que se la lleven al bolsillo, ni se emocionen, que César parece que está muy abundante hoy. Ni se emocionen que ustedes terminan el mes. Oh, ¿te cortó? Sí, yo creo que Valeria se fue. Y solo la última pregunta es de Janine y es, ¿cuál sería un porcentaje para la pastelería? Lo mismo, puede variar, pero yo creo que entre un 15 y 20% neto. Seguramente Valeria lo que me iba a decir es la parte de los impuestos. Claro, aparte, o sea, la utilidad que hacemos, aparte de la utilidad neta, ahí tenemos que pagar impuestos sobre las utilidades, ¿cierto? Y seguramente esa era la aclaración que iba a hacer Valeria antes que se corte. Ok, avanzamos por favor y nos vamos a donde dice inversión inicial, por favor. Correcto. Ok, entonces, como les había dicho, hemos hecho un caso para una pizzería, la pizzería La Dolce Vita, ¿ok? En DC, lo hemos hecho el ejemplo en DC, y estos son precios reales de DC, ¿ok? Es decir, todo lo que veamos aquí, si nosotros podríamos decir que esto en verdad nos va a... Ahí está Valeria volviendo. Hola, Vale. Perdón, Sí. me sacó. Lo siento, sí. Solamente decía que es muy importante que que nosotros pensemos en la capitalización del negocio en el futuro, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos utilidad neta, o sea, es la plata que les sobra después de pagar todo. Digamos que eso queda en la cuenta de banco. Yo les recomiendo un tip que es muy bueno, que es dividirlo en 3 partes. Uno es el retorno de la inversión, el retorno de la inversión inicial, ¿cierto? O sea, ustedes invirtieron $20,000 en ese negocio. Entonces, la utilidad neta debe empezar a darles ese retorno, porque entonces, ¿cuándo ustedes van a recuperar esa plata que ustedes invirtieron al principio? Segundo, inversión en el negocio, ¿cierto? Reinversión en comprar una máquina, en comprar, en mejorar, no sé, el local, cualquier tipo de reinversión que les vaya a generar revenue. Y tercero, tener un fondo de emergencia, ¿cierto? Entonces, toda esa inversión, esa utilidad neta, por ejemplo, si a mí en utilidad neta en el año me quedaron $10,000, yo lo dividiría 3,000 tanto en retorno de la inversión, 3,000 tanto en renovaciones y por último en un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si ustedes cogen eso como capital personal, o sea, ustedes empiezan a gastar ese dinero, ahí es donde el negocio queda totalmente descapitalizado. O si toman todo el dinero y lo reinvierten en renovaciones o en stock de inventario, en todo eso, se quedan sin un capital de emergencia, ¿cierto? Entonces tengan muy en cuenta esas divisiones, eso no está escrito en piedra, no es que tiene que ser 3 partes, hay cosas en las que uno tiene que ser flexible,
pero sí siempre tengan en cuenta esas 3 categorías cuando ustedes tengan ganancia en su negocio. ¿Ok? ¿Estamos Perfecto. claros? Gracias. Gracias, Vale, muy buena tu observación. Es en realidad, como dice Valeria, ¿cierto? Que claro, cuando decimos echar a la bolsa no es para ir a gastárnoslos, ¿no? Sí, simplemente... o sea, no, yo ya los veía todos en Hawái con la utilidad neta. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo sería la inversión inicial del restaurante La Dolce Vita, ¿ok? Lo primero que tenemos que pensar para hacer pizza, pues tenemos que tener un horno y es un horno que nos costaría aproximadamente, eso es lo que cuesta real, $30,000. Estos son precios promedios, ¿ok? Porque dice entre 15 y 50,000, ese es el rango. Una amasadora, una laminadora, mesa de preparación para pizza. Fíjense todo lo que tenga que ver con la preparación, ¿no? Mesas de trabajo, lavavajillas, fregaderos, etcétera. Entonces, vamos bajando, por favor. Entonces, tenemos que la parte de la maquinaria, ¿cierto? De equipos es 117,000. Pero aparte de eso hay otros gastos. Vámonos más abajo, por favor. Hasta ahí. Entonces tenemos la categoría equipos de, bueno, que tenemos categoría equipos de oficina. Luego tenemos la renovación del local, ¿cierto? La renovación perdón, sí. Pues tenemos que hacer una vajilla industrial, un fregadero de 3 compartimentos y una trampa de grasa y un dispensador de refresco. Básicamente, esas serían las renovaciones, suponiendo que estamos alquilando un local que está hecho para restaurante. Si fuese un lugar que no está hecho, la inversión de renovación es mucho más alta, porque tenemos que hacer desagües, tenemos que hacer conexiones de gas, tenemos que hacer conexiones eléctricas, pero asumimos en este caso de que el local que estamos alquilando es un local que ya es propicio para hacer un restaurante y por lo tanto tenemos que solamente invertir en algunos aspectos. Luego viene el mobiliario de servicio, es decir, las mesas y sillas, el mostrador y la barra y la vajilla y utensilios. Eso sería mesas y sillas, $10,000, mostrador y barra, si es que se aplica, $6,000, vajilla y utensilios, $4,000. Ahora, toda esta inversión, todo depende del tipo de negocio que querramos tener. Si es una pizzería normal y corriente de un barrio, pues estos van a ser los precios de un barrio, digamos, no de lujo, en una zona no de lujo, sino un barrio de clase media, media alta, estos van a ser los gastos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que nosotros, dependiendo de cómo queremos ver nuestro restaurante, pues vamos a gastar o no vamos a gastar en cosas como hacerlo ver muy, muy lujoso. Y yo tengo una amarga experiencia con un negocio de restaurante en el cual estuve como socio minoritario. La inversión inicial era $1,330,000 y terminó costando $2,5 millones. ¿Por qué? Porque los socios, que era gente con mucha plata, querían tener, en lugar de mesas normales, querían tener mesas de lujo, con butacas de lujo, con piso de lujo, entonces la inversión se fue mucho más allá, ¿ok? Entonces, todo depende de cómo lo vamos, del tipo de cliente al que vamos a servir. Algo muy importante en todo esto, cuando nosotros estamos pensando en hacer un restaurante, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Tenemos que pensar en quién va a ser nuestro cliente. Tenemos que poder describirlo. Es decir, si es un restaurante, una pizzería, vamos a hacer una pequeña encuesta aquí. Si fuera una pizzería, ¿ok? Mayormente la clientela de una pizzería va a ser jóvenes de entre 18 y 35 años o entre personas de 60 a 75 años. Lo más probable es que sean jóvenes porque
La pizza es una comida joven, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, ¿cómo lo vamos a describir? ¿Quiénes son los que más comen pizza de todas las clientelas? Los jóvenes, niños. Estudiantes, niños, correcto. Jóvenes, estudiantes y niños. Esa va a ser nuestra clientela. Entonces tenemos que determinar sus hábitos para saber qué tipo de jóvenes, son jóvenes estudiantes, son jóvenes profesionales, etcétera, tienen niños o no tienen. Tenemos que ir describiendo las características de nuestra clientela porque eso nos va a dar el tono para saber cómo vamos a construir nuestra pizzería. ¿Ok? Y también tenemos que decidir si va a ser una pizzería para ir a sentarse, como en este caso, o una pizzería simplemente un lugar pequeñito donde tenga un horno, donde tenga la amasadora, simplemente para despachar pizza, ¿cómo se llama? Para llevar, ¿no? Seguimos. Sistemas de tecnología y seguridad. Vamos bajando, por favor, Jackie, o subiendo, ¿ya? Tenemos sistemas de seguridad y tecnología. Cámaras de seguridad y alarma, $4,000. Sistemas de punto de venta, ¿ok? Ahora es indispensable tener un sistema de punto de venta, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la mejor manera que podemos llevar el control de lo que vendemos, saber llevar las estadísticas de cuánto estamos vendiendo de qué producto, ¿ok? La personalización, sistemas de punto de venta y la integración con pedidos en línea. ¿Cuánto nos va a costar, por ejemplo, integrarnos a los sistemas ¿cómo se llama? De los que reparten las comidas? ¿Cómo se llama la empresa? DoorDash. DoorDash o Uber Eats. Uber Eats. Entonces necesitamos... Sí. Disculpa que te interrumpa. Antes de que sigas con el siguiente punto, el tema del software en las pantallas en los puntos de venta, además de que es muy importante para hacer el registro de las ventas, llevar el registro de todo lo que tenemos, de lo que pasa en el día a día de la operación, es súper importante porque ahí ustedes pueden analizar la data de sus clientes y los datos de los clientes ahorita son el activo más importante. Entonces, cada que una persona compra, da sus datos, ustedes le pueden hacer un seguimiento para enviar estrategias de publicidad, ¿cierto? O sea, nuevas promociones, digamos que ir trabajando ese nuevo lead y generar una recompra. Entonces, es súper importante que sepan que esos sistemas ya no son como un valor agregado, sino un must to have, ¿ok? Como algo demasiado importante que debemos tener. Ahora sí. Correcto. Muy importante la aclaración, Valeria. Luego seguimos con la siguiente categoría, marketing y publicidad, ¿cierto? Menús y carteles, personalización de bolsas, desarrollo de sitio web, etcétera. Yo quisiera, a Valeria, que tú que has estado más involucrada con la parte de marketing digital, nos hables un poquito de la importancia que tiene para cualquier tipo de negocio, especialmente para un restaurante, la importancia que tiene el desarrollo de lo que son redes sociales, páginas web y la manera de cómo conseguir clientela. Claro, César, como tú decías anteriormente, ¿cierto? Tener por ejemplo, una pizzería puede ser de demasiadas maneras diferentes. Si nosotros queremos llegar al mercado a competir, debemos innovar, ¿cierto? O sea, no podemos abrir la misma pizzería que tiene el del lado, que simplemente vende una pizza. Ahorita necesitamos tener diferentes tipos de experiencias, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos abrir una pizzería para seniors, que sea gluten free, que sea, ¿cierto? Que no tenga, que sea baja en grasa, que sea no sé qué, esa puede ser una forma de innovar. O que solamente tenga un modelo para que las personas, los universitarios la recojan y sea un drive-thru de pizza, por ejemplo. Algo que sea fácil, que sea innovador. Entonces, para eso nosotros tenemos que integrar
unir la experiencia que tienen en el punto de venta y la experiencia de forma online. Desde el inicio de esa empresa, ustedes deben tener en cuenta que deben organizar la casa, ¿cierto? O sea, ¿cómo va a ser la experiencia online que va a tener el cliente? Sobre todo si ustedes se van a dirigir, si están en Estados Unidos, lo más probable es que se van a dirigir a un público angloamericano. Y uno de los comportamientos de compra de los angloamericanos es el posicionamiento en Google My Business, ¿cierto? What is the best pizzeria near me? Por ejemplo, eso es lo primero. Y si ustedes no están en los primeros rangos, en las primeras categorías, ¿cierto? De búsqueda, en el top de las categorías, obviamente la persona va a escoger otra cosa. Si una persona está buscando un lugar donde comer, un angloamericano lo primero que hace es ver el website y que ese website tenga una calidad y que sea, digamos, user-friendly, ¿cierto? Que sea fácil para el usuario entrar y ordenar por allí y poder pagar. A diferencia de la comunidad latina, ellos se sienten muy cómodos poniendo la tarjeta y haciendo como todo lo que, toda la orden de compra a través de un website. Nosotros necesitamos hablar media hora, saludar al del teléfono, ¿cierto? Muchas veces ese es nuestro comportamiento de compra, pero ellos se sienten mucho más cómodos. Entonces, tener un muy buen website con claridad del mensaje, tener un presupuesto claro. O sea, no, yo tengo clientes, se los digo con toda la sinceridad, tengo clientes que venden $1 millón y su presupuesto del total de las ventas anuales es menos del 1%. Su presupuesto de marketing. Entonces, eso no está equilibrado, porque ustedes no pueden esperar vender $1 millón sin invertir ni $1 en publicidad. O sea, ellos han tenido muchos problemas porque obviamente tuvieron un crecimiento rápido, pero ahorita no tienen ninguna presencia online. O sea, no tenían antes de empezar a trabajar con nosotros y digamos que es mucho más fácil hacerlo desde el principio. Entonces, tip número 1, desde que empiecen, siempre tengan así sea un porcentaje pequeño para que ustedes puedan invertir en publicidad, ¿cierto? En publicidad paga, utilizar las redes sociales que son un medio de exposición que es gratuito, tener un porcentaje para que ustedes o tomen un curso y aprendan de marketing digital o contraten una persona para que les ayude a, por lo menos, tener una presencia online. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Todo claro? No veo el chat. No hay preguntas en el chat. ¿No? Ok, perfecto. Gracias, Valeria. Muy importante. Nosotros tenemos la experiencia de mucha gente que viene con el entusiasmo, con el sueño de hacer un pequeño negocio. Eso está fabuloso, ¿cierto? El hecho de que alguien se anime y que tenga ese mindset de hacer un negocio y de emprender algo es maravilloso. Pero desgraciadamente, en realidad no termina con hacer el negocio, con ponerle nombre. Muchas veces nos entusiasmamos porque hemos encontrado un nombre bonito, ¿cierto? No termina con el registro de la empresa, que es un trámite, que lo vamos a registrar, que lo vamos a poner. No termina inclusive con la fecha de la inauguración, en la cual vamos a invitar a familiares y amigos para que vengan a ver nuestro negocio, ¿cierto? En realidad ahí empieza el verdadero trabajo del emprendedor. El trabajo del emprendedor es conseguir clientes, estar vendiendo 24/7, estar pensando cómo atraer más clientela. No, recuerden una cosa, que todo negocio y especialmente un negocio de restaurante, tenemos mucha competencia. ¿Cuántas tiendas de pizzería o cuántos negocios de pizzería, cuántos negocios de comida mexicana, cuántos negocios de tacos, cuántos negocios de pupusas deben haber en esta zona?
son cientos, por decir miles, contándolos a todos, ¿ok? Y como decía Valeria, no vamos a abrir un negocio simplemente igual que el que está al lado. Tenemos que ofrecer algo que sea destacado. Como regla general, y esta es mi experiencia, yo les digo, hay 3 aspectos para un restaurante. Son 3 aspectos muy importantes. 1, la calidad de la comida, o la comida en sí. 2, el servicio. Y 3, el ambiente. Es decir, qué tipo de ambiente tenemos en nuestro. Ahora, lo interesante con estos 3 aspectos es que puede faltar uno de ellos, pero solamente uno. Les doy un ejemplo. Si nosotros vamos a comer no sé cómo le llaman en sus países, un huequito o un puestito. ¿Ah? Una fondita. Una fondita, ¿cierto? Seguramente la comida es espectacular. Seguramente el servicio es muy personalizado porque la señora, la dueña, viene y lo saluda y le trae en persona y le pregunta cómo está y son amigos. El servicio es fabuloso. El ambiente no es tan bueno porque es una fondita, es una cosita chiquitita. Caso contrario, por ejemplo, ustedes van a un restaurante de un hotel, ¿ok? Los hoteles grandes y un Marriott, un Hyatt, todos tienen restaurantes. Pero ¿cuál es la característica? Tienen un súper ambiente porque es un lugar lujoso, muy lindo, seguramente con muy buena atención porque están entrenados, pero la comida es más o menos. Nadie sueña con ir a comer a un restaurante, el restaurante del Marriott, ¿cierto? Entonces, la clave es que puede faltar uno de estos 3 aspectos: comida, servicio y ambiente, pero nunca puede faltar más de uno de estos ambientes. De estos aspectos. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta a la hora de emprender un negocio de restaurante. Otro tema importante es de que el negocio de restaurante es un negocio dinámico, ¿ok? No podemos pretender tener un negocio de restaurante y tener el mismo menú por 10 años, porque la gente se cansa. Tenemos que estar constantemente innovando, sacando nuevos platos, sacando nuevas versiones, sacando especiales para que la gente vaya probando, ¿cierto? Y llega un momento que eso lo vamos a ver a continuación en el caso, lo que se llama la ingeniería del menú. La ingeniería del menú en un restaurante es primordial, porque no todos los platos de un restaurante se van a vender en la misma cantidad. Van a haber platos que van a ser estrellas, ¿cierto? Tanto en precio, en popularidad como en volumen. Pero van a haber otros que no son no son tan buenos, pero que los tenemos que tener. Por ejemplo, nadie se vuelve rico teniendo un menú de niños en un restaurante, pero adivinen qué, tenemos que tener menú de niños, porque todo el mundo va con niños y que necesita tener donde tengan sus chicken fingers, donde tengan sus alitas de pollo, donde tengan, no sé, su pastita o cosas por el estilo. Algo que quería también hacerles notar con referencia a los estilos, por ejemplo, estamos hablando de una pizzería, ¿ok? El precio de las pizzas es un precio competitivo, casi todos los tenemos en la mente, ¿no? Ya sabemos cuánto cuesta una pizza de jamón y queso, todo el mundo sabe cuánto cuesta. Entonces, ese tipo de productos que te dan mucho volumen te van a dar un margen pequeño porque el precio es muy competitivo. Tenemos que estar a la par de la competencia. Pero si a la pizza yo le agrego, vamos a decir, alcaparras y le pongo queso, no sé, queso manchego, o le pongo unas lonjas de jamón serrano, ¿ya? Ese tipo de productos, esa pizza, por ejemplo, no es muy comparable y entonces puede tener un precio más elevado. Como decía Valeria, no tan elevado que sea loco, pero en el cual no es tan competitivo. ¿Ok? Entonces, en cada restaurante tenemos que hacer una ingeniería del menú para saber cuáles van a ser lo que se llaman nuestros cash cows. Es decir,
las vacas que nos dan leche, ¿no? Y cuidar muy bien eso. Bueno, nos pasamos un poquito del tema, pero es importante. Entonces, luego tenemos que pensar en uniformes y equipamiento para el personal y en una capacitación inicial que a mi gusto en este ejemplo está muy baja porque debería ser un poco más. Solamente para hacerles notar, este restaurante con precios reales, con equipos reales, comprados actualmente, en la actualidad, en la zona del DMV, cuesta $136,700. Es decir, esa es la inversión. Ahora, ¿es esa toda la inversión que necesitamos? No, no es esa toda la inversión que necesitamos. A continuación vamos a ir a la siguiente pestaña que dice gastos preoperativos. No nos olvidemos que para hacer una empresa tenemos que hacer el registro de la empresa, que aproximadamente va a costar unos $1,500 en, más o menos con todos los certificados, porque tenemos que tener un certificado de manejo de alimentos, tenemos que tener un certificado de ocupancia, etcétera, etcétera, y más o menos eso es lo que nos va a costar. La licencia de funcionamiento, 750. Acuérdense que tenemos que pagar por lo menos un mes, si no 2 meses o 3 meses de depósito de alquiler. Entonces ahí son $10,000 más. Y además que durante los primeros 2 o 3 meses que estemos operando, armando el restaurante, vamos a tener que pagarnos sueldo. De algún lugar vamos a tener que vivir. Entonces tenemos que considerar de que esos salarios durante la organización son por lo menos $6,000 de 1 o 2 personas. ¿Ok? Y otros gastos preoperativos son $1,750. En otras palabras, tenemos, aparte de los 136,000, y quiero ser enfático, aparte de los 136,000, $20,000 por lo menos en gastos que se llaman preoperativos. ¿Ok? Como ustedes ven, pareciera ser un montón de plata, lo cual es. Pero el ejercicio que hemos puesto lo hemos hecho de manera real, digamos, con precios reales, para que ustedes puedan adaptarlo, ¿ok? Y decir, ok, no, yo no voy a hacer una pizzería de 40 sillas, sino que voy a hacer una pizzería de 20 sillas y por lo tanto mi inversión va a ser mucho menos, ¿no? Pero lo importante es saber de que cada una de las categorías que están listadas acá son absolutamente indispensables. ¿Ok? Mi colega Valeria ahora va a hablar un poco acerca, en los 10 minutos que nos quedan, va a hablar un poco acerca de cómo vamos a operar con el tema del workbook y cuál es la intención del workbook y cómo tienen ustedes que ir trabajando en él. Adelante, Valeria. Claro que sí. Pues lo ideal hubiera sido que ustedes hubieran tenido impreso el workbook que Jakin había estado enviando en los días pasados. Y pues digamos que es un ejercicio muy sencillo. Es literalmente la misma plantilla que les acabamos de presentar, les ponemos unos rangos y ustedes, o sea, unos rangos de precio con la categoría y ustedes deben agregar cuál es el precio real. Para hacer eso, ustedes deben ir a Google, investigar el mercado, ¿cierto? O sea, deben hacer un pequeño research o búsqueda de cuáles son esos precios, si realmente ustedes están interesados en iniciar un negocio en cualquier área, porque es que esta está muy enfocado para el tema de comidas, ¿cierto? Para la industria de restaurantes y demás, pero de todas maneras estas categorías son las categorías básicas para empezar un negocio con ubicación física. Ya iniciar un negocio digital, ¿cierto? Un negocio online es diferente, pero para iniciarlo digital es. Entonces, yo les recomiendo que descarguen el workbook, lo impriman y hagan el ejercicio basados en su propia empresa, poniéndole los valores reales para que sepan, ustedes tengan claridad cuánto les cuesta empezar un negocio. Antes de cualquier cosa, piensen en lanzar su producto, cuánto les cuesta empezar una empresa. Y esto no quiere decir que cuando ustedes vean, Dios mío, me cuesta iniciar una empresa
$150,000 o $200,000. Eso no quiere decir que ustedes se vayan a desanimar y digan, no, pues de $200,000 yo tengo $1,000. No, eso no quiere decir eso. Para eso está la asistencia técnica que damos en Arlington Economic Development, que les podemos dar en el EDC, ¿cierto? Donde nosotros podemos buscar una manera de ir desescalando la idea e ir probando el mercado, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes quieren empezar un restaurante, ¿ustedes cuál creen que es una decisión más lógica? Ir y gastarse todos los ahorros que han trabajado durante toda la vida y gastarse los $200,000, o de pronto empezar, por ejemplo, vendiendo en farmers markets, desarrollando un menú solamente de 3 items. Ir a farmers markets, probar, ver quién es su cliente ideal, ¿cierto? O sea, ahí la inversión puede ser de $10,000. Luego, el cliente en el farmers market les empieza a decir, vengan, ¿y ustedes dónde están ubicados? ¿Cómo puedo hacer órdenes de ustedes? Entonces, de pronto ya tener un pequeño lugar donde las personas puedan recoger, ¿cierto? Pero acuérdense que el mercado le va hablando a uno y generalmente los negocios que más se mantienen en el tiempo son los que respetan las etapas de crecimiento. Sí, son los que van escalando poco a poco. Claro que se puede empezar un restaurante si ustedes tienen un capital, si ustedes pueden acceder a capital, por ejemplo, de un banco o de nosotros, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo que no, pero si ustedes van a tomar una decisión de abrir un restaurante, una panadería, todo lo que tenga que ver involucrado con tener una inversión de este tamaño, ¿cierto? Ustedes deben de tener mucha claridad en que el producto va a ser aceptado por el mercado, en que ustedes tienen la experiencia en la industria o por lo menos se están entrenando en esa industria y tienen los partners correctos, ¿sí? Porque empezar un negocio donde ustedes no conocen la industria, donde no tienen experiencia en la industria, además, también puede ser un alto indicador de que el negocio no vaya a funcionar. Y 3, que ustedes hayan, digamos que, hayan tenido claridad en cómo ustedes van a, digamos, tener un plan de negocios, en cómo ustedes van a ir escalando y cómo se van a mantener en el tiempo, ¿cierto? Tener unas proyecciones financieras, entender los números y saber exactamente cuándo van a lograr tener un retorno de la inversión. Porque de nada vale que ustedes inviertan un montón de dinero en una empresa si ustedes no tienen claridad de sus números, no saben cuándo van a obtener ese dinero back, ¿cierto? No saben cuándo van a lograr, digamos que, generar ganancias, porque uno crea un negocio para que sea rentable, para que sea abundante, ¿cierto? Para las familias y demás, pero eso generalmente toma tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que toma que un negocio llegue a su punto de equilibrio? Generalmente entre 12 y 36 meses. Si usted ya abrió su negocio y lleva más de 36 meses y no está viendo ganancias, usted debe hacer un análisis de qué está pasando. Puede que no haya puesto los precios correctos, puede que su producto no esté siendo aceptado por el mercado, puede que su modelo de negocio no sea rentable o puede que simplemente su negocio no funciona y hay que tomar, una mente emprendedora tiene que ser iterativa, ¿cierto? Entonces, que permita que uno, o sea, cambie y se pueda adaptar a lo que realmente el mercado quiere. Entonces, eso era lo que les quería, digamos, compartir. Si necesitan ayuda con el tema del workbook, aquí estamos. Lo ideal es que para la próxima clase, que es de proyecciones, ustedes ya hayan avanzado en ese workbook. Si tienen alguna pregunta, pónganla acá en el chat, porque para eso son estos espacios. 3 minuticos. Vale, perfecto. Y en el chat, solo para aclarar, en el chat, en la parte, Jake lo había compartido al principio, el cuadernillo, yo ya lo compartí de nuevo. También alguien me escribió que hay un error para el seminario número 2, que dice que la inscripción está cerrada. Es algo que vamos a verificar cuando
tan pronto sea posible, pero si ustedes están interesados en el medio, solo mándenos un email y nosotros los registramos. Súper. Por favor, hagan sus preguntas. O sea, tienen 3 minutos para hacer preguntas porque de nada vale que ustedes vengan, escuchen toda esta información y durante estas 2 semanas que faltan para el próximo, no hagan, o sea, no hagan el taller. O sea, deben aplicar para cada taller que ustedes vayan, deben aplicar la información que aprendieron. Y si tienen preguntas, háganlas porque seguramente su compañero también tiene la misma pregunta, pero le da pena hacerla. Y la pena no ayuda en nada. La pena no abre negocios, la pena no hace nada. Correcto, gracias, Valeria. Una pregunta. Bueno, en este momento ustedes hablaron toda la clase cómo abrir un restaurante. Lo mío es un salón de belleza. Obviamente es totalmente diferente, pero yo, digamos, yo tengo una idea de que cómo se podría, digamos, hacer exactamente lo mismo, pero de acuerdo a las necesidades que yo tengo en mi salón. Entonces, la tarea, por ejemplo, te digo como tarea que voy a imprimir el workbook y puedo implementar todo eso en todo lo que yo tengo o cómo lo he abierto en el salón. Claro, exactamente. Tú, como ya lo tienes hecho, o sea, debes ir atrás y pensar cuánto, porque ahí, esa pregunta me encanta, porque ahí tú vas a saber cuál fue tu inversión inicial. Eso ya lo hemos trabajado tú y yo, de que es súper importante que ustedes sepan cuál es su inversión inicial para que si quieren vender la empresa, ustedes sepan cómo valorizar la empresa. Si yo te pregunto, Yassi, ¿cuánto vale tu peluquería? Que te la quiero comprar hoy, te quiero hacer una oferta ya. ¿Estás tú en la capacidad de decirme? Y esa es una de las maneras, digamos que uno de los valores que se tiene que tener en cuenta, tanto para pedir capital de financiamiento como para saber cuál es la valorización de una empresa. ¿Cierto? O sea, un investor o un inversor va a llegar a tu empresa y te va a decir, mira, ¿cuánto vale tu compañía? Entonces tú le vas a decir, mira, para abrir la compañía yo invertí esto, tengo unos assets, unos activos de esto, tengo tantos clientes, una facturación, Entonces, bueno, eso es otra cosa, pero sí, es muy importante que te vayas atrás, cojas todas las categorías que tienen ahí, la adaptes a tu industria, le pongas número y ahí tú vas a saber cuánto fue tu inversión inicial. Y si tú quieres abrir otra peluquería, vas a tener que hacer lo mismo, porque así sea que la abres en la otra cuadra, no va a ser exactamente igual. Es un proyecto totalmente aparte. Ok, gracias. Jackie, adicionalmente a eso, mira, qué interesante que tocas el tema de el cómo poner los costos, digamos, yo he visto un caso que he trabajado con una cliente, un caso bastante interesante acerca de un salón, y ahí en realidad aprendí, porque yo no sabía nada de cómo hace su costeo, ¿cierto?, de cada uno de los servicios, y es algo fascinante de ver que esta persona sabe exactamente, por ejemplo, determina el tipo de servicio, el tipo no sé si es que es enrulado, si es que es teñido, si es que es cualquier cosa, pero cada uno de esos, y ella aplica a las estaciones de trabajo, cada estación de trabajo debe producir tanto, ¿cierto? Entonces, es una manera muy interesante de rentabilizar el negocio y ella cuenta, fíjate tú, hasta la depreciación de la secadora. ¿Cuánto te cuesta una secadora? ¿Te cuesta 20, 30, 40 dólares? No sé. Una profesional, me imagino que, no sé, 100 dólares. Pero entonces ella la deprecia porque ella sabe de que ese producto, esa secadora se va a arruinar y va a tener que reponerla. Entonces ella está pensando en el precio de reposición, ¿no? Muy interesante el tema de la... Bueno, estamos 2 minutos a pasar la hora. Solamente decirles que estamos entusiasmados. Por favor, compartan con sus amigos. Esto va a estar grabado también para los que no pudieron asistir la primera vez.